No podré olvidar lo que antes fui, lejos del redil del buen pastor. Cuando confundido estaba perdido, lejos del redil a la intemperie. Él vino a mi vida, vio mi condición, me cargó en sus hombros y me rescató. Ahora yo le sigo, escucho su voz, soy apacentado por su amor. Tengo un canto nuevo, Cristo vive en mí, Cristo es el obispo de mi alma. No me olvidaré de su llamado, del pastor y obispo de mi alma. Sí, Señor, volvemos a ti nuestros corazones, tú que eres el pastor y el obispo, el que cuida nuestras almas, Señor. Gracias, Señor, que cuando estábamos perdidos, tú viniste a rescatarnos, tú nos cargaste en tus hombros, nos trajiste a tu rebaño, Señor, y hoy te pertenecemos a ti. Gracias, Señor, que estamos bajo tu pastoreo, bajo tu cuidado, aún en esta misma noche, Señor. Queremos oír tu voz de una manera más clara, para seguirte a ti de una manera más estrecha, más cercana, más real, más espiritual. Señor, revélate a nosotros en esta noche como este buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas. Gracias, Padre, por darnos este buen pastor. Gracias, Padre, por proveernos el cuidado de este magnífico pastor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos hace ver que Cristo es este buen pastor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta noche. Ayúdanos a escuchar tu palabra y a recibirla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces, hoy estamos compartiendo más del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el Evangelio de la Salvación, lección 35. El Evangelio de la Salvación en el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a compartir el capítulo 10, donde el Señor se presenta y nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Esto está en Juan capítulo 10. Entonces vamos a ir leyendo por parte. Y primero en esta sección vamos a ver a Jesucristo como el verdadero pastor. Porque realmente el pueblo del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tuvieron pastores. Pero acá el Señor Jesús se presenta como el verdadero pastor. Entonces nos dice el Señor mismo, nos dice: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló esto por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Que el Señor nos ayude hoy a entender lo que el Señor nos dice.
La vez pasada vimos cuando el Señor sanó a un ciego de nacimiento. Y porque este ciego testificaba de que Jesús era el que lo había sanado, enfrentando a los líderes religiosos de aquel momento, ¿verdad? Esos líderes religiosos en ese momento, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes de aquel tiempo, eran los pastores del pueblo de Israel. Pero cuando Jesús vino a este mundo y en este caso sanó a un ciego de nacimiento y él testificaba que Jesús era el que lo había sanado, ¿qué hicieron ellos? Lo echaron de la sinagoga, lo echaron del sistema religioso, ¿verdad? Y esta ovejita quedó ahí fuera de la religión. Pero el Señor Jesús se acercó y le encontró en el templo. Y se presentó y le dijo, yo soy, ¿verdad?, el Mesías, el Hijo del Hombre. Y cuando lo vio, entonces lo reconoció como el Señor y lo adoró. Y de ahí en más, es una oveja que oyó la voz del Señor y que le sigue. Entonces, el Señor inserta acá esta alegoría para que entendamos qué pasó con ese ciego y cómo ese ciego ahora fue sacado de un sistema para salir de ese sistema y seguirle al Señor como una oveja más. Entonces aquí el Señor nos dice, ¿verdad?, que el redil de las ovejas, hay un redil de ovejas. Un redil es como un corral, pero se hacía de piedra en aquel tiempo, ¿verdad? Y tenía una sola entrada, ¿verdad?, que mayormente no tenía puerta, sino que se le contrataba a alguien y se le ponía ahí como el que cuidaba el rebaño por la noche, ¿verdad? Entonces el que estaba ahí, el portero, cuidaba que ningún ladrón no entre ahí, ¿verdad? Entonces el Señor toma esa figura de aquel tiempo y dice que los que no entran por la puerta en el redil de las ovejas son ladrones y salteadores, bandidos. Son personas que quieren venir a sacar provecho de las ovejas que están ahí encerradas. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Entonces vamos a ver a qué se referirá el Señor cuando dice ese redil. Ese redil es el sistema de la ley judía, ¿verdad?, que estaba guardando a las ovejas del Señor hasta que venga y se presente el pastor de las ovejas. ¿Para qué se presentara el pastor? Para, dice, sacarlas hacia afuera. Entonces Jesús vino a este mundo, al pueblo de Israel, y después vamos a ver que también vino a otros rediles, que somos nosotros, ¿verdad?, para sacarnos de los rediles y hacer de todo lo que Él sacó de los diferentes rediles un solo rebaño con un solo pastor. Entonces acá vemos que este redil se representa la ley o el judaísmo como la religión de la ley, en la cual el pueblo escogido de Dios fue preservado y guardado bajo custodia hasta que vino Cristo. El Señor tenía a su pueblo, su redil, la ley de Moisés era lo que cuidaba al pueblo de Israel hasta que vino Cristo, como vamos a ver después. Cuando vino Cristo ya no necesitamos estar en el redil de la ley judía, porque ya vino el pastor a sacarnos de allí. Pero entre tanto estaba el redil judío siendo guardado por la ley. Dios tenía reyes, profetas, sacerdotes, ¿verdad?, que cuidaban al rebaño de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando vino Cristo encontró que su rebaño, el rebaño de Dios, no estaba siendo bien guardado por estos líderes religiosos, sino que ellos se estaban aprovechando del rebaño para sus propios intereses de poder, de fama y económicamente también. Estaban sacando provecho del rebaño del Señor. Y cuando Jesús viene, ¿se acuerdan que Jesús viene al templo y echa las mesas y hace un látigo y golpea y quita a los mercaderes de ahí en el templo del Señor? Ellos desde ahí empezaron a perseguir a Jesús hasta la muerte. O sea que ellos mismos querían guardar su prevalencia sobre el pueblo de Israel, sus propios intereses, sus propios negocios inclusive. Sus negocios que hacían inclusive con el Imperio Romano. Ya el Señor, por medio de Ezequiel, vamos a leer, anunciaba esto, demandaba esto
denunciaba esto, capítulo 34, 1 al 10. Entonces el Señor hablaba a los líderes de Israel, a los pastores de Israel por medio del profeta Ezequiel. Dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que las habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. O sea, esa es la condición que el Señor denuncia por la falta de cuidado de los pastores a su rebaño, al pueblo de Israel. Ezequiel 34, 11 y 12, unos versículos más adelante. Porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Entonces vemos aquí como el Señor ya anticipa por medio de Ezequiel, cientos de años antes, que Él mismo vendría y personalmente buscaría a sus ovejas y personalmente les sacaría a ellas de la condición en que se encontraban. Entonces aquí el Señor está hablando ya proféticamente acerca de la venida de Cristo como este buen pastor que va a venir a sacar del redil a sus ovejas para pastorearlas. Mateo 9:35. ¿Qué hacía Jesús mientras estaba aquí en la tierra? Dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Así encontró el Señor al rebaño de Dios, al pueblo de Dios. Así también el Señor nos encuentra a nosotros, que no somos del redil judío, pero somos de otros rediles. Y estamos ahí encerrados, ¿verdad? Donde están los salteadores, los que se aprovechan de nosotros, los que nos roban lo que Dios nos da, ¿verdad? Entonces ahí viene el Señor porque estamos enfermos, porque estamos paralíticos, cojos, ciegos, desnudos, espiritualmente estamos en una condición terrible. Y ahí viene el Señor a salvarnos de esa condición, a sacarnos de esos rediles. Entonces acá el Señor se va a presentar como el buen pastor, ¿verdad? Y dice el versículo 2 del Juan capítulo 10 que estamos leyendo, dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, haciendo esta diferenciación entre lo que son ladrones y salteadores. Dice que el pastor no se va por el costado, ¿verdad? Sino que él entra por la puerta. Entonces, como el pastor verdadero, el Cristo entra al redil por la puerta. ¿Qué querrá decir esto? O sea, Él entra de la manera que Dios había revelado a sus profetas que este pastor vendría. Hay una manera que Dios ya había determinado antes de que venga Cristo, que Él vendría de tal o cual manera. Hay cientos de profecías, ¿verdad? Pero vamos a mirar algunas, ¿verdad? Por ejemplo, Miqueas 5:2 en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquí está el Señor
hablando una de las profecías, dice que este Mesías, este pastor que iba a enviar el Señor, Dios, tenía que nacer en una ciudad específica, no podía nacer en cualquier lugar, porque tenía que nacer en la ciudad de David para ser un descendiente del rey David y poder gobernar el pueblo de Dios, porque el gobernante tenía que venir como descendiente de David. Dice 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea, entrar por la puerta quiere decir venir así como Dios dispuso que venga. Otra cosa que podemos leer es en Daniel 9:24, que ya estuvimos estudiando con más detalle hace 2 años por ahí. Pero acá simplemente vamos a nombrarlo. No solamente el lugar estaba estipulado por el Señor, sino el tiempo en que vendría. Y cómo ellos sabían en qué lugar y en qué tiempo vendrían, por lo que Dios había estipulado ya a través de sus profetas. Entonces dice en el 9:24, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Desde aquel tiempo, 70 semanas de años tendrían que transcurrir hasta que esto sucediera. 25 hizo, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, porque Jerusalén en ese tiempo estaba destruida, pero tenía que salir una orden de un gobernante, ¿verdad? Hasta que venga hasta el Mesías príncipe, el que ha de gobernar sobre su pueblo Israel, habrá 7 semanas y 62 semanas. Bueno, se tenían que pasar, calculando esto, 434 años, 62 semanas de año. Y justo Cristo se presentó el domingo antes de su muerte como el Mesías en la entrada en Jerusalén. En ese año se cumplió exactamente. Él no vino por el costadito. Él vino cumpliendo el lugar donde tenía que nacer, el tiempo en que tenía que mostrarse y entrar a la ciudad de Jerusalén como el buen pastor, ¿verdad? 434 años después de la reconstrucción de Jerusalén. Eso ya vimos en detalle, ¿verdad? Pero es para acordarnos nomás. Isaías 7:14, por ejemplo, nos muestra también algo maravilloso. Que el nacimiento de este buen pastor, este Mesías, tenía que ser un nacimiento extraordinario. Dice 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él ahí cumple que vendría él personalmente a este mundo a quitar a sus ovejas de ese redil, como Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Pero ¿cómo vendría? Por medio de una virgen. ¿Cómo una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo? Solamente por la intervención divina. Entonces él vino por la puerta, él cumplió todas esas cosas. Isaías 61. Entonces es bueno compartir con las personas. Claro que acá no vamos a agotar todas estas cosas, pero que ellos sepan que cuando Jesús vino cumpliendo las profecías, no vino así nomás presentándose como uno más. 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. ¿Para qué vino? ¿Cuál era la comisión? Para traer buenas nuevas a los afligidos, a las ovejas afligidas. No vino Él para los que estaban ahí arriba sin problema. Él vino para los afligidos. Me ha enviado para vendar
a los quebrantados de corazón, porque sus pastores no habían vendado a la perni quebrada. Él vino para esto, para proclamar libertad a los que estaban cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Y después va a venir también en su segunda venida, va a venir, y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, etc. Este es el propósito por el cual viene el Señor, ¿verdad? En Isaías 35, 5 al 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el desierto, que dice Arabá, o sea, en un lugar desértico, una condición terrible. Viene el Señor a sus ovejas, ¿verdad?, a sacarlas de esa condición. Malaquías 3:1. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor. ¿De quién era el templo? Del Señor. ¿Y quién vendrá? A su templo. Él se presentó en el templo en Jerusalén. Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el mensajero del pacto en quien vosotros complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Todo esto son anuncios de la venida de Cristo, pero cumpliendo cosas que ningún otro pudo cumplir, ni va a cumplir. Esos son apenas algunos, pero no vamos a estar todo compartiendo acá todas las profecías. Vamos a leer el versículo 3. Entonces se presenta el verdadero pastor. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Quién es este portero? Fue Juan el Bautista quien abrió las puertas al buen pastor y las cerró a los líderes religiosos, a los ladrones y salteadores. El ministerio de Juan el Bautista era cerrarle, era la boca y el actuar de los líderes religiosos y abrirle la puerta al verdadero pastor. Dios ya había anticipado que iba a enviar a alguien que lo iba a presentar a su pueblo Israel, como leemos en Isaías 40. Tres al 5. Una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle será elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. ¿Quién era el que tenía que preparar el camino del Señor? Como vemos citarse este pasaje en los evangelios, era Juan el Bautista. Él vino a preparar el camino del Señor, que quiere decir el camino de Dios. Él vino a allanar en la soledad calzada para nuestro Dios. ¿Quién caminó sobre la tierra? Nuestro Dios. Juan el Bautista fue el que le abrió la puerta y le presentó al rebaño de Dios. Marcos 1, 1 al 8 dice. Bueno, acá se aplica esta profecía de Isaías. Dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías que leímos hace rato. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced derecha su senda. Entonces dice ahí, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista fue el que preparó el camino del Señor. Juan 1, 29 y 30.
Acá habla de Juan el Bautista. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y dijo, ¿a quién le dijo? Al pueblo, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces acá Juan está haciendo de presentador, de introducir al pueblo de Israel al Cordero de Dios que venía a sacarlo del pecado y de la muerte. Entonces este portero es Juan el Bautista y las conduce fuera. Dice que el pastor llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Antes de la venida de Cristo, la ley era nuestra custodia, era como un corral. Y estar bajo la ley era algo transitorio. Ahora que Cristo ha venido, todos los llamados por Dios deben salir fuera de la ley mosaica, está hablando con sus 613 mandamientos. ¿Y entrar en qué? En la experiencia de la vida por la fe en Cristo, por la fe en Él. Esto nos muestra Pablo cuando escribe a los Gálatas. Gálatas 3:23. Dice, y antes de venir la fe, que es cuando vino Cristo, estábamos encerrados bajo la ley. Ese era el redil de las ovejas. Estábamos encerrados bajo la ley. ¿Confinados para qué? Para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro protector. ¿Para qué? Para conducirnos a una persona. ¿A quién? A Cristo. A fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo de la ley. Pues todos sois hijos de Dios mediante la ley. No, mediante la fe en Cristo Jesús. Antes de conocer a Cristo, andábamos los judíos por la ley de Moisés y los otros por la ley de su religión, ¿verdad? Tratando de cumplir. Y bueno, esa ley muchas veces nos ayudaba a no cometer cosas muy fuera de lugar, a cuidar un poco nuestras vidas, a ser personas decentes, morales, hasta donde se pueda. La ley siempre procura guardarnos. Pero Cristo no vino para que nos quedemos ahí. Cristo vino a sacarnos de un sistema legalista, porque ya cumplió su función. Ahora ya vivimos por la fe, le seguimos al buen pastor. Y Él nos da, como vamos a ver después, su vida. Y es por medio de su vida que vivimos ahora, no por medio de una ley de regulaciones externas. Gálatas 4, 1 al 7. Acá habla de que en una casa hay esclavos y hay hijos, ¿verdad? Entonces dice 4, 1. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del esclavo, aunque sea el dueño de todo. Ya está todo preparado para el heredero, pero si él todavía no heredó, no tiene la madurez para heredar, es como un esclavo nomás, no disfruta de los bienes, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo, bajo lo que rige este mundo y aún bajo la ley. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, como el buen pastor, nacido de mujer, de la Virgen, nacido bajo la ley, a fin de que nos quedáramos ahí, no, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Y ahora, porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, no ya la ley, sino el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Y por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces ya no somos esclavos de la ley o de algún elemento del mundo, ¿verdad? Fuimos sacados por el Señor para seguir a Cristo, para experimentar a Cristo por medio de su Espíritu y su vida. Entonces cuando acá dice el Señor,
Él mismo dice, y las conduce afuera, nos hace ver que Cristo vino a nuestras vidas, nos encontró en un redil, no sé en qué redil estaba cada uno de ustedes, cómo se llamaba el redil que estaban ustedes, no sé, no importa, con regulaciones, tratando de que cumplan esos mandamientos para mantenerlos de alguna forma, esperando hasta que Jesús venga a nuestras vidas y nos llame y nos quite de ese redil, para que le experimentemos, no a una ley, a una religión, a unos mandamientos, bajo los pastores que se aprovechan de nosotros, sino bajo el verdadero pastor. Entonces acá vemos esto en este pasaje. Luego dice el Señor, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron lo que él les decía. Entonces acá dice, cuando saca todas las suyas. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de este redil, como en aquella época se acostumbraba, muchas familias que tenían su propio rebaño, varios dueños, ponían de noche en un mismo corral el rebaño de fulano, de sutano, de mengano, ¿verdad? Y cuando venía la mañana, cada pastor venía a buscar su oveja. ¿Para qué? Para llevarla a pastorear y a beber agua. Pero mientras que estaban en el redil, estaban todas juntas, mezcladas ahí, las que eran de un pastor y las que eran de otros pastores. Pero el Señor dice, cuando saca todas las suyas. ¿Qué quiere decir? Que en este redil no todas son suyas. Solamente algunas son sus ovejas. ¿Cómo sabemos cuáles son suyas? Porque las que le siguen, las que oyen su voz y le siguen, esas son suyas. Como un pastor viene, ¿verdad? Viene a un redil y empieza a llamar a su oveja por nombre, porque tanta intimidad hay entre el pastor y su oveja que él le pone nombre a cada una de ellas. Le llama por nombre y vienen y salen del redil. ¿Entienden esto? El Señor nos está hablando aquí claramente que en ese redil no todos son sus ovejas. Solamente las que oyen y reconocen en Cristo al verdadero pastor, esas son las que le siguen. Los que no reconocen a Cristo como el verdadero pastor, están esperando todavía a sus pastores. Pero nosotros somos aquellos que hemos oído, hemos identificado en Cristo la voz del verdadero pastor, por eso le seguimos. No es que Él nos arrea, le seguimos. Él va adelante y nosotros le seguimos a Él, porque reconocemos su voz. Entonces, si no le está siguiendo a Cristo, es porque todavía no reconoce que Cristo es el verdadero pastor, que quiere pastorear tu vida, tu alma, todas tus actividades, todos tus emprendimientos, tu familia, tu matrimonio. Si no estás siguiendo a Cristo es porque todavía no le estás reconociendo a Él como este verdadero pastor. Entonces, no todas las ovejas que están en el redil pertenecen al Señor, sino solamente aquellas que al oírle le siguen. Romanos 9:6 dice Pablo acerca del pueblo de Israel. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque a todo el pueblo de Israel se le ofreció el evangelio a Cristo como el Mesías, pero algunos no le siguieron. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los que eran parte del pueblo de Israel eran verdaderamente el pueblo de Dios, el verdadero Israel. No todas las ovejas son las ovejas del Señor, solamente aquellas que le oyen y le siguen. Cuando el Señor Jesús llamó a sus ovejas para sacarlas del redil, las llamó por nombre. O sea, se reveló a ellas íntima y personalmente. ¿Por qué le siguió Mateo? ¿Por qué le siguió Juan? ¿Por qué le siguió Felipe, Pedro? Porque ellos recibieron de Cristo una revelación íntima y personal. Nosotros no vamos a seguir a Cristo si Él no se nos revela a nosotros íntima y personalmente. Por ejemplo, en Juan 14:9, el 8 dice,
Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos. Tiene que haber una muestra, una revelación. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Tenemos que tener una revelación del Señor para seguirlo a Él, ¿verdad? Juan 20:16. Aquí María Magdalena estaba llorando ante el sepulcro y Jesús le dijo, María le llama por nombre. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Ella le dice en hebreo, Raboní, o sea, tuvo una revelación de que ese que estaba con ella era el Cristo resucitado. Tenemos que tener ese encuentro con el Señor, íntima y personalmente. 20:29, dice el 28, respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Pero ¿qué de nosotros que no le vimos? Dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Tiene que haber una revelación del Señor para que oigamos su voz y personalmente le sigamos a Él. O si no, no le vamos a seguir. Seguir a Cristo no es pasar de un redil a otro redil. No, es salir del redil por la revelación de Cristo, por oír su voz, por reconocerle como el buen pastor y seguirle a Él. ¿A dónde? En su rebaño, ¿verdad? No entrar en un redil. Él vino a sacarnos a la suya. Seguimos entonces el punto B, dice, Jesucristo es el buen pastor. Primero vimos que Jesucristo es el verdadero pastor. Ahora vamos a ver que Jesucristo también es el buen pastor. El buen pastor, el que nos da cosas, no el que nos quita, el que nos beneficia, no el que se aprovecha de nosotros. Ese es el buen pastor. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él como el buen pastor es una puerta para nosotros. ¿Para qué sirve una puerta? Para entrar y para salir también. No para quedarnos ahí encerrados, para salir también. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Pero las ovejas del Señor no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. ¿Para qué entramos al redil del Señor? Para ser guardados, para ser salvos, protegidos. Y entrará y saldrá. ¿Y para qué salimos? Y hallará pasto. Siguiendo a Cristo bajo su pastoreo, Él es el buen pastor que nos da protección de todos nuestros enemigos. Y nos da salvación de todo lo que nos destruye. Y también nos da el suplir, la provisión necesaria para vivir vidas que agraden al Señor, ¿verdad? El ladrón, que es el que no es verdadero pastor, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, o es el ladrón que viene para robar, matar y destruir todo lo que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? Como criatura suya. O viene el buen pastor para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces el Señor Jesús es la puerta del nuevo redil, el redil del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Al entrar por Él experimentamos su protección y al salir por Él experimentamos su alimentación. Vamos a leer Salmo 23, 1 al 6. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si estamos bajo el pastoreo del Señor Jesucristo. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia
por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este es el pastoreo que el Señor nos promete. Él es la puerta para que entremos bajo su protección y es la puerta para que salgamos bajo su provisión, su alimentación. Esto es estar bajo el pastoreo del Señor. Y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces vemos aquí que el Señor no solamente es el verdadero pastor, sino que también el Señor Jesús, como el buen pastor, tuvo que dar su vida humana para que nosotros, sus ovejas, podamos disfrutar de su vida divina. Entonces cuando el Señor dice aquí, yo como el buen pastor doy mi vida por mis ovejas, nos está refiriendo a otra cosa más que a su vida humana que Él entregó en la cruz para rescatarnos del pecado y de la muerte y de nuestra miserable condición de ceguera, cojera, parálisis, demonios, ¿verdad? Él murió en la cruz para pagar nuestros pecados y luego resucitó para darnos su espíritu y su vida que nos suple todas nuestras necesidades. Por eso cuando dice acá el Señor, yo doy mi vida, se refiere a la vida humana, para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Esa segunda palabra de vida es la vida de Dios, no es la vida humana. Él murió con su vida humana para darnos su vida divina, su provisión. No solamente su salvación jurídica, como siempre decimos, sino también su salvación orgánica. Hoy el Señor nos está pastoreando nuestras almas. Entonces leemos en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y acá el buen pastor tomó el lugar de las ovejas. Dice, sabiendo que no fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces Él nos rescató a nosotros. O sea, su muerte acá no está hablando de que fue una muerte noble y como un mártir murió. No, Él murió para pagar nuestros pecados, para redimirnos de toda iniquidad. Él pagó nuestras cuentas con Dios. Para eso Él vino a morir. Una muerte que saldó nuestras cuentas con Dios. No es una muerte ejemplar nomás. Apocalipsis 5. 8 y 10. Cuando Jesús tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo al Señor, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de todo redil, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces Él
como el buen pastor dio su vida como un cordero inmolado. ¿Para qué? Para rescatarnos de estar en esos rediles. Condenado por la ley, Él vino a sacarnos de esa condenación, dando su vida por sus ovejas. Juan 3, 15 y 16. ¿Para qué vino? ¿Para qué murió? Dice en Juan 14, dice. Juan 3, 14 hasta el 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahí en un madero, así es necesario que sea levantado en la cruz el Hijo del Hombre, Jesús, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Esta es la vida en abundancia. Él dio su vida en la cruz, en el madero, su vida humana, para que nosotros tengamos su vida divina y en abundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando el Señor habla aquí de tener vida en abundancia, no se refiere a tener mejores autos, mejores casas, mejores, qué sé yo, cosas mundanas. No, se refiere a tener la vida abundante de Dios, la vida eterna de Dios, con todas sus maravillosas características. Con eso el Señor nos suple. Entonces, Él no es un asalariado y Él conoce a sus ovejas, dice. Este pastor es un buen pastor porque Él sabe pastorearnos. Porque el buen pastor que hace, conoce a sus ovejas y las ovejas suyas lo conocen a Él. O sea, con Él sí podemos experimentar el pastoreo de nuestras almas. Ningún pastor humano va a poder pastorearte como el Señor Jesucristo, porque Él conoce tu corazón. Y vos también le vas a conocer a Él íntimamente. Acá hay una intimidad. Inclusive dice que esa intimidad es parecida, dice en el 15, dice, de igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. O sea, esa relación que hay entre Jesús, el Hijo, y su Padre, ese conocimiento mutuo, esa comunión, esa relación mutua, es la que nosotros podemos tener con nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Entonces el Señor Jesús como buen pastor conoce íntimamente a sus ovejas, todos sus anhelos y todas sus necesidades, todas sus virtudes y todos sus defectos. Las ovejas del Señor también lo conocen íntimamente a Cristo al disfrutar de su vida en abundancia. Cuando más experimentamos su vida, más le conocemos al Señor. Este conocimiento que las ovejas tienen del pastor que hace en nuestras almas nos alimenta, nos fortalece y nos protege contra todo daño del ladrón, de los lobos, rapaces, ¿verdad? Entonces esta íntima comunión con el Señor es la que salva nuestras almas y hace que nosotros seamos sus ovejas sanas y vigorosas, ¿verdad? Primera de Pedro 2:24. Acá vemos el testimonio del apóstol Pedro, que conoció íntimamente al Señor antes de su muerte hasta cierta medida, pero mucho más íntimamente cuando él recibió el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces él dice, y Él, refiriéndose a Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, para que no tengamos más relación con el pecado, y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Cristo es el pastor, el que cuida por nosotros. Es el obispo el que está preocupado, revisando qué está pasando en nuestras almas. Él se preocupa íntimamente por nosotros. Por eso Él se presentó como el buen pastor. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero no así el asalariado, que cuando ve los problemas, el pastor que se le paga para que pastoree la oveja del Señor, ve los problemas y huye, porque a lo que le importa es la ganancia material.
Pero el Señor es el verdadero pastor y es el buen pastor del rebaño. También Jesucristo es el único pastor. No que no hayan otros pastores que el Señor pone en su iglesia, por supuesto que hay, pero Él es la cabeza del rebaño, Él es el único pastor. Tengo otras ovejas, dijo el Señor en aquel momento, que no son de este redil judío. A estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Entonces, aunque el Señor le saca a su oveja, ya sea del redil de los musulmanes, de la religión esta, de la religión aquella, de tantas religiones que hay en este mundo, inclusive religiones que se dicen cristianas. El Señor no quiere que estemos en esta, yo soy de tal religión cristiana, yo soy católico, protestante, Asamblea de Dios, de la iglesia de fulano, de la iglesia de mengano. Estos son diferentes rediles. Pero el Señor no quiere que nos quedemos en los rediles. Él quiere traernos bajo su pastoreo y en su único rebaño. Entonces hay un solo pastor. ¿Quién es este? El Señor Jesús es el único pastor del rebaño. ¿Por qué? Porque Él adquirió este rebaño por precio. Él pagó un precio por este rebaño. Por eso es el pastor, el único pastor del rebaño. Hechos 20:28. Justamente acá le está diciendo a los pastores de la iglesia que estaba ahí en Éfeso. Le dice, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios. Sí, el Espíritu Santo ha puesto en la iglesia de Dios obispos, pastores, pero siempre recordando que Él compró con su propia sangre. Dios compró estas ovejas y la puso en manos de muchos pastores por el Espíritu Santo, pero sabiendo que es su rebaño, que Él es la cabeza del rebaño, el dueño del rebaño, porque Él la compró con su propia sangre. Todos nos debemos a Cristo como el verdadero y el único pastor. 1 Corintios 6:20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quién es Cristo? Es Dios hecho hombre que con su vida humana compró este rebaño para sí. Él es el pastor de este rebaño. Segunda de Pedro 2:1. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no porque algunos digan que son pastores del rebaño, hay que tener este cuidado porque este rebaño es del Señor que lo compró, ¿verdad? Entonces dice también en 1 de Pedro 5, 1 al 4. Y acá le habla a los pastores ancianos de la iglesia. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Qué le dice a los ancianos de la iglesia? Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, no como teniendo señorío, adueñándose del rebaño sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces acá vemos, por supuesto que hay pastores que el Señor pone en su iglesia,
Pero estos no tienen que adueñarse del rebaño. Estos no tienen que pastorear por ganancia económica o personal. Estos tienen que sujetarse al verdadero y único pastor que es Cristo, porque Él es el príncipe de los pastores. Amén. Entonces vimos ya que el Señor es el verdadero pastor. Vimos que el Señor es el buen pastor y de un único rebaño. Este único rebaño es la iglesia del Señor Jesús. ¿Cuál es el rebaño hoy del Señor? ¿Qué religión es? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Son todas las ovejas que siguen al Señor. No están divididas, no están apartadas una de las otras. Dice, este es el único rebaño del Señor, de la cual Cristo es el único pastor y el único vínculo de unidad. Si todos seguimos solamente a Cristo como nuestro único pastor, vamos a experimentar ser el único rebaño del Señor. Pero si seguimos a Cristo más a fulano, a Cristo más a sultano, por supuesto no vamos a experimentar esa comunión del único rebaño del Señor, porque vamos a estar siguiendo a otro aparte de Cristo. Pero si todos seguimos solamente a Cristo, verdaderamente Él es el único vínculo de la unidad. Un solo rebaño significa una sola iglesia, que es el único cuerpo de Cristo. Vamos a ver que esta iglesia es el único cuerpo de Cristo. Efesios 2:14. Dice, porque Él, refiriéndose a Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Porque ¿qué es lo que diferencia a unas ovejas de otras? Mandamientos expresados en ordenanza. Por ejemplo, en mi religión me dan estos mandamientos que son diferentes a los mandamientos que le dan a esto. Y a su vez son diferentes a los que le dan a esto. Y cada grupo religioso tiene sus mandamientos expresados en ordenanza. Aún el pueblo de Israel tenía sus mandamientos expresados en ordenanza. Pero cuando Cristo murió, Él, vamos a decir, quitó todos los mandamientos expresados en ordenanza. Y hizo de todos los pueblos, de todos los rediles, un solo y nuevo hombre. Esa es la iglesia. La iglesia ya no vive regulada por los mandamientos, sino vive siguiendo al único pastor y experimentando la vida abundante del único pastor. Solamente así podemos vivir como este rebaño del Señor. Efesios 3:6. A saber, hoy en día, que los gentiles, que antes no eran el pueblo de Dios, dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Bueno, acá está hablando Pablo, como leímos ya hace rato. Primero el Señor tenía un redil que era el pueblo judío. Él vino a su pueblo, primero vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Llamó a sus ovejas por nombre, Juan, ¿verdad? Mateo, Pedro, Felipe, Natanael, y lo que eran sus ovejas le siguieron. Después Cristo fue a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel, y sigue yendo a través del Evangelio, va a todos los rediles de los seres humanos en todas las religiones y llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Y entonces lo que le seguimos hoy a Cristo, estamos bajo un solo pastor y conformamos un solo rebaño, una sola iglesia. Entonces, si hay algo que nos separa de Cristo y de los demás hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor oír claramente su voz para poder salir de esos rediles y seguir a Cristo, nuestro único pastor, en un solo rebaño. Y ahora vemos que Jesucristo también es el pastor obediente. Porque si Él era un pastor desobediente,
no podríamos ser hoy sus ovejas, ¿verdad? Entonces dice, para terminar, dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida, su vida humana, para tomarla de nuevo. Él dio su vida en la cruz y la tomó de nuevo, ¿dónde? En su resurrección. Nadie me la quita, no fue algo forzado. No es que Él dio su vida porque no pudo huir de sus perseguidores, de sus captores. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Cristo no solamente es el verdadero pastor, también es el buen pastor, es el único pastor y es el pastor obediente. Entonces vamos a mirar acá Mateo 26. Mateo 26, 38 y 39. Ya la noche que iba a ser arrestado y al día siguiente iba a dar su vida por sus ovejas, dice, entonces les dijo a Pedro y a Zebedeo, sus discípulos, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, este sufrimiento, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida por las ovejas. Filipenses 2:8. Vamos a ver aquí cómo Cristo se humilló hasta ser obediente hasta la muerte, dice. Desde el 5, vamos a leer, 2:5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre le ama, porque Él se hizo obediente, pero se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? La muerte en la cruz, para dar su vida por sus ovejas, para poder comprar para su rebaño, para tener su iglesia. Así que tenemos que honrar a este pastor como el verdadero pastor. Tenemos que decirle esta noche al Señor, tú eres el verdadero pastor. Tú eres el buen pastor. Tú eres el único pastor. Tú eres el pastor obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por mí, por sus ovejas. Vamos a leer entonces la conclusión de este mensaje. Dice, el Señor Jesús, Dios hecho hombre, vino al mundo para llamar a sus ovejas y sacarlas de todo sistema religioso y así conformar su única iglesia, compuesta de todos aquellos que han oído su llamado y le siguen a Él como el verdadero pastor, como el buen pastor y como el único pastor, quien en obediencia a su Padre entregó voluntariamente su vida humana en la cruz para que podamos recibir su abundante vida divina y eterna. ¿Queremos otro pastor? ¿Será que estamos teniendo otro pastor por ahí? ¿O tratando de pastorear nosotros nuestras propias almas? ¿Verdad? Teniendo este pastor tan maravilloso. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Qué maravilloso. Queremos experimentar esta relación, ¿verdad? Por eso tenemos que dejar de lado todo redil, todo ley de mandamiento, todo otro pastor salteador
y ladrón, ¿verdad? Y venir a Cristo y a su iglesia. Amén. Gracias te damos porque tú no nos dejaste en nuestra miserable condición, Señor. Tú no nos dejaste bajo los intereses religiosos humanos caídos y perversos, Señor. Tú viniste, te hiciste un hombre, aún te hiciste un cordero, Señor, para dar tu vida en rescate de nuestros pecados y de nuestra condenación. Gracias, Señor, que tú eres aquel también que venció la muerte en resurrección. Tú volviste a tomar tu vida para que tu vida hoy esté en nosotros por tu Espíritu. Señor, te proclamamos a ti como nuestro buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas. Gracias, Padre. Gracias te damos. Queremos honrar a este buen pastor, experimentándolo en toda nuestra vida, en todas nuestras circunstancias, en todas nuestras carencias. Oh, Señor, queremos acudir a tu pastoreo, al pastor de nuestras almas, Señor. Te pedimos, Padre, que sea esto una realidad en cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.